primer lugar, quiero agradecer al Consorcio de Universidades por habernos invitado a esta magnífica reunión, en la cual yo creo que es importante, como ha dicho mi antecesor, que se articulen todos los sectores. Yo me voy a referir hacia una infraestructura del sector salud con calidad y seguridad para todos los peruanos en el siglo XXI. Dentro del contenido de la ponencia tenemos que ver algo sobre los antecedentes, vamos a ver sobre las metas al 2021, la importancia de poder lograr estas metas, la gestión del cambio y algo sobre el costo de las metas. Es muy importante también ver cuánto nosotros necesitamos para poder cumplir estas metas que nos hemos trazado. Gracias. Si bien es cierto que este cuadro ya ha sido presentado, pero creo que es importante que digamos cuál es la inversión en infraestructura que se necesita al 2021. Y decimos, en infraestructura necesitamos al 2021 87.975 millones de dólares. Y acá ustedes podrán ver todos los sectores, el sector de telecomunicaciones, agua, saneamiento, infraestructura hidráulica, energía, y vemos salud. Salud necesitaría 478 millones de dólares, lo cual representa el 0.5%. Está solamente, ¿no?, un punto por encima de lo que es educación. Pero tendríamos que hacer una tingencia y decir lo siguiente. Esos 478 millones de dólares que salud necesitaría para cerrar la brecha al 2021 se refiere solamente al primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir el primer nivel de atención? Los establecimientos de salud de menor complejidad, de más baja complejidad, pero que son muy importantes. ¿Y por qué son muy importantes? Porque es ahí donde se debería atender el 75 y el 80% de la población. Y realmente eso no se cubre, y siempre nosotros escuchamos, y ustedes verán en las noticias, dice, el hospital colapsó, el hospital María Auxiliadora ha colapsado, el hospital Loaiza ha colapsado. ¿Por qué? Porque las personas llegan al hospital y no llegan al primer nivel como debiera ser. Dentro de la evolución de la brecha de inversión tenemos que para el año 2062, esta brecha alcanzaría los 200.000 millones de dólares sin incluir la banda ancha. Estamos hablando de todos los sectores, incluyendo los sectores sociales. La brecha de infraestructura representará alrededor del 2.5% del Producto Interno hasta el bicentenario de la independencia de la República. Y podríamos decir, si avanzamos en cerrar la brecha, la inversión necesaria al 2062 correspondería solo al 1%. Acá les he querido traer este cuadro donde dice distribución de los establecimientos de salud según departamentos o regiones. Y esta información es del Instituto Nacional de Estadística al 2013. Y acá ustedes pueden ver, digamos, los establecimientos en azul los hospitales, en rojo los institutos, en verde los centros de salud y en azul los puestos de salud. Y vemos definitivamente que tenemos más puestos de salud en la región Lima, en la región Cajamarca, en la región Junín. De hospitales tenemos poco, y si tendríamos que decir cuál es la cantidad de establecimientos de salud que tenemos al 2015, diríamos que tenemos en la parte pública, solamente del Ministerio de Salud, estoy hablando no de salud, no de las Fuerzas Armadas ni policiales, tenemos alrededor de 9.750 establecimientos de salud, de los cuales 7.200 más o menos corresponden a puestos de salud, 2.200 a centros de salud y solo 520 a hospitales e institutos. Cuando hablamos de hospitales e institutos, estamos hablando de establecimientos de alta complejidad. Decíamos, en uno de los cuadros anteriores le mostré que necesitaríamos alrededor de 48.000 millones para cerrar esa brecha, pero hablábamos solamente del primer nivel de atención. Pero ya tenemos la parte más compleja, hablamos de hospitales e institutos, por eso es que en este cuadro nosotros podemos ver camas como un indicador, con camas por 1.000 habitantes. Y definitivamente acá sí ya nos estamos refiriendo a los hospitales y diríamos, ¿dónde tenemos o cuál es el promedio nacional de camas por 1.000 habitantes? Es 1.47.
¿Dónde tenemos más camas? Aunque cuando parezca un poco raro y decir, como Pasco tiene más camas por habitante, sí. Ustedes lo pueden ver en el cuadro. Tenemos Pasco, tenemos Moquegua, tenemos el Callao. Y definitivamente, si nosotros decimos necesitamos cerrar la brecha al 2021, necesitaríamos alrededor de 5.000 camas hospitalarias. Pero habría que hacer una salvedad. Los privados en salud están avanzando bastante, están creciendo mucho. Y en estos 2 últimos años, a partir del 2013, 2014 hasta el 2015, se dice que los privados han cerrado una brecha de 1.000 camas. Entonces nos quedaría por cerrar todavía la brecha de 4.000 camas. Dentro de las metas que se esperan alcanzar al 2021, tenemos primero, cerrar la brecha de inversión en infraestructura de salud en el país. Y decimos, necesitamos una inversión superior a $1.000 millones para el primer nivel. ¿Se acuerdan? Decíamos 482.000 millones para primer nivel, 520.000 millones para segundo y tercer nivel, o sea, para hospitales e institutos, lo cual sumaría 1.000 millones. Pero esta inversión debe ir acompañada de una inversión sostenida en la formación y capacitación de recursos humanos. Y tendríamos que agregar acá el grave problema que tenemos nosotros en salud. Si bien es cierto que necesitamos 4.000 camas hospitalarias, necesitamos 480 millones de dólares al 2021, pero también tenemos que se han construido establecimientos de salud y esos establecimientos de salud puede decirse quedan como elefante blanco. ¿Por qué? Porque no tienen el recurso humano. Ustedes se acordarán que en el año 2013 salieron publicados varios decretos legislativos de salud y entre ellos se daban bonos para beneficiar al recurso humano, sobre todo a los médicos que fueran a las zonas rurales. Definitivamente, hasta ahora esto no funciona y seguimos que los profesionales no quieren ir a las zonas más alejadas. La segunda meta, mejorar la utilización y la calidad de la infraestructura en salud. Decíamos ya, se requiere asegurar la dotación de recursos humanos en aquellos lugares donde se ha invertido en infraestructura, en equipamiento y que actualmente se encuentra sin utilizarse. Pero también es interesante decir que hay que ver la sostenibilidad de la inversión que se necesita en los recursos económicos. Y hablamos de otro tema que no se ve acá en el Perú y que no se está haciendo. Tanto el mantenimiento preventivo como el mantenimiento recuperativo de la infraestructura física y del equipamiento. Entonces se construyen establecimientos de salud, se construyen hospitales, se gasta mucho en equipamiento de tecnología de punta. ¿Pero hay un mantenimiento preventivo? No, no lo hay. ¿Hay un mantenimiento recuperativo? ¿Hay planes de mantenimiento recuperativo? Tampoco hay. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Se invierte y después se gasta mucho más. Tercera meta, reducir la exposición de la inversión ante el peligro de desastres naturales. Para todos nosotros, no es un secreto que el Perú es el 4º país en el mundo más vulnerable a los cambios climáticos. Y también tendríamos que decir que nuestro país es el más vulnerable a la parte de sismos, digamos todo el Perú, se exceptúa la parte baja de Loreto y una parte de Ucayali. Después todo el Perú es vulnerable a los sismos. No hablemos de la costa del Perú, que es lo peor. Pero ¿qué otros fenómenos tenemos? Tenemos los fenómenos hidrometeorológicos, las inundaciones. Y eso lo vamos a ver. Estamos a puertas de comenzar un fenómeno del Niño que se dice que va a ser de mediano, que se dice que va a ser muy alto. Hemos tenido la experiencia del 97, del 98. Y si nosotros hablamos de la parte de los sismos, tendríamos que decir que en el año 2007, en el terremoto de Ica, se perdieron el 95% de las camas hospitalarias. Cuarta meta, mejorar la planificación en la inversión en infraestructura en salud. ¿Cómo así?
Se debe contar con mejor información sobre la inversión pública y privada en salud para el diseño y evaluación de políticas de inversión. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Somos conscientes que el año 2000 salió la Ley de Inversión Pública. La Ley de Inversión Pública contempla 3 etapas: la preinversión, la inversión y la posinversión. Todo se lleva a cabo muy bien, pero falta algo, falta la posinversión. Y en la posinversión está la operación de los establecimientos de salud y el mantenimiento, que ya lo hemos comentado, que no se hace. Pero hay otra cosa más que se debe hacer, y estamos hablando 2000, sale la Ley de Inversión Pública, estamos en el 2015, la evaluación. Muy bien, se ha gastado tantos millones en infraestructura. La pregunta es, ¿cómo mejoraron los indicadores de salud? Se supone que debían haber mejorado. Decíamos, no tenemos establecimientos de salud, ya los tenemos, pero ¿han mejorado esos indicadores? ¿Qué cosa es lo que dice el MEF o qué dirá para los próximos años para poder implementar esta etapa? Además, tenemos que pensar que la planificación debe incluir nuevos modelos de atención de salud, mecanismos para mejorar la eficiencia, la calidad de la inversión y alternativas de inversión mediante las asociaciones público-privadas. Y eso de decir que debe incluir nuevos modelos de atención, ¿a qué se refiere? No solamente necesitamos construir, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tenemos que tener en cuenta los factores sociodemográficos y así podemos ver que la pirámide poblacional ha cambiado. ¿Qué es lo que tenemos más y qué es lo que vamos a tener más para el futuro? Vamos a tener personas de la tercera edad. Entonces, hacia eso tenemos que orientar nuestros servicios, porque ya son enfermedades crónico-degenerativas, ya no son enfermedades infectocontagiosas que se han ido controlando con las inmunizaciones. Si bien es cierto, como dijo el colega que me antecedió anteriormente, tenemos todavía el problema de agua, lo que sí deriva de enfermedades infectocontagiosas, pero son menos que lo que podríamos tener hace unos 20 años. La otra cosa, tenemos que pensar que la planificación no tiene que ser del sector salud, de las Fuerzas Armadas y de lo privado. Deberíamos tener, ¿qué cosa? Deberíamos tener una planificación completa para el Perú, qué establecimientos de salud necesitamos, de qué tipo necesitamos y donde estén inmersos todos los subsectores. Es muy interesante hablar también de las asociaciones público-privadas, que las vamos a ver en un momento. Dentro de la importancia del logro de esta meta tenemos que la inversión y el desarrollo de la infraestructura social y productiva es un importante factor para el crecimiento del país. Definitivamente, si nosotros hablamos de pobreza, ¿qué cosa es lo que tenemos que hablar? Hablamos también de desnutrición, hablamos también de enfermedad. Y en ese cambio de modelos que decíamos anteriormente, decíamos, nosotros en salud no estamos solamente para ejercer la función recuperativa rehabilitadora, sino estamos para promocionar y prevenir enfermedades. ¿Cómo las promocionamos? Mediante educación. ¿Cómo las prevenimos? Con buenos servicios de agua, con agua segura, con alcantarillado, ¿no? Con buenos hábitos de vida. Y ahora tenemos que hablar de otro tema que lo tenemos en mesa, la contaminación ambiental. Definitivamente, la infraestructura contribuye al incremento de la competitividad y de la productividad. Genera mayor empleo a través de la demanda de bienes y servicios utilizados para su provisión y mejora el acceso a la población, especialmente de los más pobres y vulnerables, a la salud y a la educación. Definitivamente nosotros tenemos que ir de la mano con el sector educación, porque es educación quien va a ser esa primera etapa de la promoción para la salud. Y acá aprovecharé para decir, salud no es solamente el Ministerio de Salud, son otros sectores. Si no tenemos carreteras, es difícil movilizar a una gestante en riesgo. Entonces, solamente nos queda la vía aérea, ¿no? Entonces, son varios sectores, decíamos también, si no tenemos agua, si no tenemos buena disposición de excretas, de residuos sólidos, tenemos la contaminación ambiental. Y hablamos también del sector de minería, ¿no? La minería informal. Tenemos, madre de Dios, la contaminación por mercurio, y lo tenemos también acá en Lima Norte, y lo tenemos también en el Callao. Entonces, todas esas cosas contribuyen, digamos, a que las personas se enfermen, y deberíamos tratar
de que la persona no llegue a enfermarse y prácticamente eso solamente lo tendríamos mediante promoción y prevención. La infraestructura es el mejor medio para que los bienes y servicios lleguen a donde deben llegar y para que ayuden a generar prosperidad y crecimiento. El desarrollo de la infraestructura es la manera más eficiente de avanzar hacia una mayor inclusión social. Se estima que el déficit de infraestructura genera que el 27% de la población no tenga acceso a salud. El Foro Económico Mundial señala que $1 invertido en infraestructura genera un retorno económico que va del 5 al 25%. ¿Qué podemos decir en cuanto a la gestión del cambio? La gestión del cambio no solamente es la asignación y la entrega de recursos económicos, es decir, decíamos, es la educación a la población para tener buena calidad de vida. Se requiere mejorar la capacidad de gestión, especialmente en los niveles descentralizados. En salud, la descentralización terminó en el 2007, pero tenemos graves problemas a nivel de las regiones por esta descentralización. Tendríamos que pensar, de repente necesitaríamos en el futuro centralizar algunas de esas funciones que nosotros hemos descentralizado. Es importante contar con el recurso humano en la cantidad y con las capacidades requeridas para la operación y mantenimiento a largo plazo de los servicios de salud. Y dice también, se debe instaurar mecanismos de rendición de cuentas. Y esto va un poco con lo que yo les había comentado. En la ley de inversión pública todavía no se hace la evaluación. Hay establecimientos que ya tienen más de 10 años de construido, como decíamos, comenzó la ley en el 2000, pero no se ha evaluado si realmente el costo de estos establecimientos benefició a la población. Dentro del costo de metas tendríamos que decir lo siguiente: la brecha de inversión llegará a 88.000 millones de dólares al 2021. En infraestructura en general representa alrededor del 2.5% del Producto Bruto Interno. En el sector salud se requiere 478 millones de dólares para un primer nivel. Y decíamos, para cerrar esa brecha de 4.000 camas, se requieren 520 millones de dólares. Si nosotros sumamos, son aproximadamente 1.000 millones de dólares, lo que se requerirá al 2021 para cerrar esta brecha en salud. Muchas gracias.